tengo que deciros que Oruch me ha puesto de nuevo muy nerviosa porque no para de manipular a Eleni y es como que te quiero pero te engaño. Y en cuanto a Esme y Adil, por lo que vemos en este episodio y avance, pronto ya no quedarán excusas para su amor, así que veremos amor entre ellos, o por lo menos eso espero. Inshallah. Pero bueno, ¿qué pasó en el episodio 22 de este Mar se desbordará? Aquí os traigo mi análisis de lo que ocurrió en todo el episodio 22. El episodio comenzó con Adil buscando a miles y miles y miles de cabritas, que recordemos que el tal Yelal, en contra de Adil por haber dejado que Ipan fuera juzgado por los hermanos Fortuna, vimos que liberó a todas las cabras de los establos de Adil montando su propia rebelión. Pero por supuesto detrás de todo esto vimos que estaba Cherif, que no solo hizo que en Koschari hubiese una revuelta, sino que también contra su propio sobrino Oruch hizo que Bechet y sus hombres fueran también a montar una rebelión, una disputa, para hacer que Oruch pues perdiera como el poder. En ese altercado, pues los hombres hirieron a Ipan y Oruch, desde el centro médico, pues llamó a Adil y le informó de lo que había pasado. Mientras tanto, Esme, recordamos que al final del episodio terminó enfrentándose a Hishram, porque al escuchar a Eleni con Hishram, llamándola Hishram hija Eleni, pues digamos que enloqueció y vimos cómo empezó a imaginar escenas de cómo hubiera sido su vida con Adil de jóvenes, teniendo a Eleni como bebé, criándola juntos, y fue tanto la impresión que tuvo Esme al pensar en esas cosas que no pudo evitarlo y se fue contra Hishram. Cuando Esme le gritaba a Hishram que le había robado su vida, pues en ese momento que estaban en la cocina, había en la encimera un cuchillo y en medio del forcejeo que estaban teniendo, accidentalmente, pues Hishram se clavó el cuchillo en la barriga. En ese momento Eleni, que había escuchado desde fuera las voces, pues entró corriendo y vio el momento en el que Hishram se sacaba el cuchillo de su barriga. Claro, Esme pues se quedó en shock y se quedó como que no podía reaccionar a la situación. Eleni, pues sin saber muy bien qué había pasado, cogió a Hishram y pidió ayuda para llevársela rápidamente al consultorio. Pero claro, cuando Eleni llega con Hishram al consultorio, se encuentra a todos los hombres en plan revuelta en la puerta del consultorio, porque dentro estaba Oruch con Ipan. Cherif, que también tenía sus planes de capturar a Eleni para así chantajear de nuevo a Esme, pues manda a sus hombres a que la capturen, y en ese preciso momento de la revuelta en la puerta del consultorio intentan aprovechar la situación para llevarse a Eleni. Gracias a Dios, pues Esme apareció allí, pegó un disparo al aire con su escopeta y todos los hombres se frenaron. En ese momento también llegó Adil con sus hombres y se metió por medio y Eleni pudo entrar con Oruch dentro del consultorio y Esme pues también entró. Después de que Adil se enfrenta a los hombres y tal y cual, entra dentro del consultorio y cuando se entera de lo que le ocurrió a Hishram, pues va a buscar a Esme. Esme, que estaba rotísima, estaba todavía como en estado de shock y estaba dentro del despacho de los doctores. Adil pues va corriendo a verla y se la encuentra tirada en el suelo con la mirada perdida y le pregunta que si estaba bien. Y claro, cuando Esme le explica a Adil lo que había pasado y cómo había estado imaginando una realidad en la que ellos estaban con su bebé y la veían crecer y le empieza a contar anécdotas de cómo los vio, cómo podría haber sido su vida, pues tanto Adil como Esme pues se ponen a llorar. Esme se abraza a Adil la abraza y le dice que le habían robado su vida. Y Adil le contesta que sí, que se las habían robado. A mí se me rompió el corazón, la verdad, cuando Esme le explica a Adil cómo veían a su niña decir la primera palabra y cómo veían cómo se tenía el gesto de tocarse el pelo, la niña chica, tal y cual. Fue súper emocionante con ver cómo Esme se lo contaba viviéndolo a Adil. En cuanto a Eleni, mientras estaban curando la herida de la barriga de Hishram, ella, haciéndole una ecografía, se da cuenta de que algo no está bien, de que las trompas de falopio de Hishram están obstruidas y que eso quiere decir que no puede tener hijos. Claro, ella piensa en la posibilidad de que eso le ha podido suceder después de tenerla ella, pero le queda ya la cosa de que, ¿y si no? Oruch y Zarife, que estaban allí presentes, se miran los dos como diciendo, que nos van a pillar, pero no dicen nada. Con Esme ya más tranquila, pues le cuenta a Adil que lo que le pasó a la fiscal, que Cherif había conseguido que la destituyesen de su puesto y que estaban decididas a encontrar alguna prueba que uniera a Milena Miriano, la madre adoptiva de Eleni, con Cherif para que condenasen a Cherif por tráfico de niños.
Adil incluso le ofrece un trabajo en su empresa a la fiscal y le dice a Esme que él iba a hacer todo lo posible para conseguir las pruebas que inculpasen a Sheriff del tráfico de niños con Milena Meriano. Y bueno, Adil, que ya iba un paso por delante de Esme sin Esme saberlo, lleva a Esme a un lugar y le enseña cómo tenía como secuestrada a Milena Meriano, precisamente para eso, para sacarle información y para obligarla a que le diese pruebas de que Sheriff le vendió a Eleni. Esme, al saber que estaba allí Milena detenida, pues claro, le dice a Adil que estaba loco, que lo podían meter preso por haber secuestrado a Milena. Y más sabiendo que Milena tenía también parientes en el consulado, por lo que podría ser peor. En cuanto a Fadime e Iso, pues Fadime tiene una conversación con Shirin y a partir de esa conversación, digamos, como que siente la necesidad de acercarse de nuevo a Iso y de romper la frialdad que hay entre ellos. Y cuando Fadime se acerca a Iso y le dice que no quería estar así con él, pues Iso le dice que siente confusión y que ya no sabe ni lo que siente de verdad. Y con estas palabras, pues en cierto modo Iso le quita importancia como a lo que pretendía decirle de que estaba enamorado de ella. Y bueno, le dice eso, como que ya no sabía ni lo que había sentido. Y claro, a Fadime pues parece como que le da coraje, se ve como molesta, porque como que le da coraje de que Iso le diga de que en cierto modo ya no sabía si la quería o no. Más tarde, cuando Hishram ya está más recuperada, ya le han cosido la herida y se ha podido ir a su casa, pues Zarife la acompaña y aprovecha para contarle lo que vieron en la ecografía y lo que Eleni vio. Y de nuevo vemos la super locura de Hishram, que le contesta a Zarife que aunque no pudiese tener hijos, pues que menos mal que tenía a su hija ya, a Eleni. Así que ya vemos que la cabeza de Hishram ya de verdad que se le está yendo. Al mismo tiempo, fuera de la casa Fortuna, Oruch y Eleni pues están románticamente sentados uno al lado del otro compartiendo una mantita, tapándose, y son interrumpidos por Zarife, que le da a entender a Eleni que mañana podrían ir a tomar pudín de arroz, como diciendo que le podían pedir la mano otra vez. Eleni, súper nerviosa, se pone alterada y le dice que no, y se va nerviosa. Realmente ya es que da coraje Oruch, porque ni come ni deja comer. Le dice que amigos, pero él es el primero que da pie a esas situaciones de cercanía con Eleni. Más tarde, cuando Oruch se reúne con su familia, incluido con Sheriff, para destruir a Sheriff y quitárselo del medio, pues le dice a su abuela, a Shirin, que si quiere apoyarlo de verdad, que deje a su hijo Sheriff sin nada y que todas las propiedades y todo lo que le pertenezca a él, que se lo dé a él. Que se lo quita a Sheriff y se lo dé a él. Shirin se queda así como pensándolo, como diciendo, ¿lo hago o no lo hago? Pero finalmente le dice que sí, que le iba a traspasar al día siguiente todo para que tuviese el poder completo él, Oruch. Ahora vemos una escena más romántica entre Adil y Esme, que van a cenar juntos después de lo del descubrimiento de Milena, y Adil pues se sincera con ella y le dice que le pedía perdón por haberla dejado sola y por olvidar la vida que la habían robado. Entre estos dos siempre hay como un tira y afloja, porque hay un momento de sonreírse los dos y tal y cual, y de repente Esme se pone otra vez seria y cambia el chip y le dice que si no quisiera lastimarla no habría pensado ni siquiera en la posibilidad de casarse con otra. Esa misma noche, como al día siguiente tenían el juicio de divorcio Esme y Sheriff, Sheriff planea hacer algo para chantajear de nuevo a Esme y habla con Sebjan, con la hermana de Esme, y le da a entender que si no hacía algo por él para evitar que su hermana se quisiera separar de él, pues que le quitaría el coche y el apartamento que le habían dado. Sebjan, que obviamente está dispuesta a todo y a pisar a sus hermanas y a todo para conseguir económicamente lo que ella quiere, pues hace un plan de engañar a Emine y quitarle su bebé y dárselo a Sheriff, y así Esme pues se vería obligada a decir que no al divorcio. Al día siguiente encuentran a Yelal, al culpable de que soltaran todas las cabras de Adil, y Adil, delante de todos, decide colgarlo en el puente con una cuerda por los brazos y les dice a todos que hasta que encuentren a la última cabra perdida, pues que no los iban a soltar. A continuación se ve como Eleni, que no confía del todo en Hishram, le dice directamente que a pesar de todo nunca la había sentido como su madre y que necesitaba que fuesen al médico, al ginecólogo, para revisar el tema de su posible embarazo o no y quedarse así segura.
Y ahora llega el momento del juicio entre Esme y Cherif, del divorcio, y antes de comenzar, Cherif le muestra a Esme un vídeo con el bebé que se suponía que estaba en su poder. El bebé, el hijo de Emine, porque es que previamente se vio como Sepjan fue a buscar a Emine y la drogó, le echó algo en un café y se quedó inconsciente, la dejó inconsciente. Esme, al ver a su sobrino que estaba en poder de Cherif, pues claro, entra en pánicos, se sienta para comenzar el juicio y justo cuando la jueza le pregunta a Esme si quería divorciarse de Cherif, menos mal que Adil, como digo, siempre va un paso adelante, aparece por la puerta Adil con el sobrino de Esme. Mientras tanto, Fadime e Iso pues encuentran a Emine inconsciente y no le notan el pulso y piensan que le había pasado algo. Y así, con Esme diciéndole a la jueza que sí quería divorciarse, ahora que pensaba que su sobrino ya estaba seguro, pues finaliza el episodio. Y con este final de episodio pues nos quedamos, le habrá pasado algo a Emine, pero menos mal que tenemos los avances, y aunque en el primer avance se ve como Emine está luchando por su vida, también se ve en el avance 2 que se emitió ayer que Emine ya está consciente y recuperándose. También se ve en el avance 2 como Emine comenta con Esme su preocupación de que si realmente Adil se entera de que Cherif es el culpable de perder a Eleni de pequeña, que creía que sería capaz de hacer. Esme pues le contesta que podría convertirse en asesino. Y según el avance 1, en ese juicio de divorcio que terminó el episodio, no llegaron a divorciarse. Pero tranquilidad, porque después se ve que sí. También vimos en el avance como Ipan va a seguir ganándose la enemistad de todos, porque se ve como espía a Iso y Fadime cuando estaban en la tumba del padre de Fadime, y graba a Iso con el móvil cuando le estaba diciendo al padre de Fadime que se había casado con su hija porque su tío, el que lo asesinó a él, que pretendía acabar con su hija y que por eso él pues se había casado con ella. Ipan pues grabó todo, como digo, en su móvil, así que veremos si se lo enseña a Adil o qué pasa. En el avance también se ve como la ginecóloga le da la razón a Eleni diciendo que las trompas de falopio de Hijran estaban obstruidas, pero bueno, seguramente se las aviarán para engañarla de nuevo y decirle que ha podido tenerla a ella como hija y después pues no poder tener más hijos. ¿Y por qué dije que al comienzo que Oruch me ha puesto muy nerviosa? Pues porque es que sigue mintiendo. Ya parece que él, con tal de quedarse con el poder, con la excusa de derribar a su tío, ya le da igual todo. Y se ve como sigue mintiendo a Eleni con lo del tema de Hijran. Y en otro juicio que se celebró de nuevo para el divorcio de Esme y Cherif, pues gracias a que Esme destapa de que ella no ha tenido ninguna relación matrimonial con Cherif y que eran como hermanos y que vivían separados y tal y cual, y también gracias a que Shirin testificó en el propio juicio delante de su hijo que ellos eran como hermanos y que dormían en habitaciones separadas y que ratificaba como lo que decía Esme. Por todo esto, si no nos han engañado, parece que la jueza finalmente sí que le da el divorcio. Y bueno, el final del avance se ve como están todos contentos y disfrutando, supongo yo, del divorcio de Esme. Y Adil pues se sincera con ella y le dice que creía que quería tener un hijo, que quería ser papá. Esme lo mira sonriendo y así termina el avance. En el avance 2 también se ve como hay un juicio contra Cherif por el tema del asesinato de Vali y se ve que Esme testifica diciendo que Bechet, el hombre de Cherif, fue testigo y de forma muy extraña también testifica la madre de Bechet que dice que lo que dice Esme es verdad. Así que muy raro todo. Para terminar este avance 2 se ve como Adil y Esme están juntos y Cherif aparece y los apunta con un arma. Y así finaliza el avance 2. ¿Les hará algo Cherif? Como sea cierto, como se ve en los avances de que se divorció Esme de él y encima lo han acusado otros testigos de la muerte de Vali, seguramente va a explotar. ¿Qué te pareció el episodio? ¿Te gustó? ¿Y los avances? En el episodio no pasó tanto, pero bueno, por lo que vemos en los avances, el siguiente episodio pasarán más cosas. ¿Te dio igual de coraje como a mí, Oruch? ¿Qué crees? ¿Piensas como yo que es súper egoísta? Me encantaría leerte tu opinión en comentarios. ¿Y qué puntuación tuvo este capítulo 22? Pues tuvo una puntuación bastante alta, un 14.14. Por cierto, si quieres disfrutar esta primavera de una novela romántica en la que enamorarte con sus protagonistas y dejar volar tu imaginación, te recuerdo que puedes comprar mi novela Mariposa de Estambul, que está disponible en Amazon en formato tapa dura, tapa blanda y libro electrónico. No dudes en comprarla, que te va a encantar, que te lo aseguro que te va a encantar.
Dame tu like si te gustó y no olvides suscribirte si no lo estás. Pronto tendréis mi resumen de todas las series de la semana anterior y el top 3. Nos vemos pronto.